Estoy aquí con una cámara, un móvil, ya sabes, solo. Eres un criminal. ¿Por qué no me quitas mis cosas? ¿Por qué me respetas? No te respeto a ti, respeto a mis chicos. Así puedo enseñarte. Sí, eso es. ¡Ese soy yo! Ok, let's go. No pagamos la luz, no pagamos el agua. Todo es gratis. Tengo que dejar de grabar, no sé por qué. Enséñame tu pistola. Nelson Mandela Yard. Mucha gente aquí parece enfadada. Vale. Encantado. Hostia. Bafana, gunu. Mira la gente detrás mío. ¿Qué pinta tiene? Golpe en la cabeza. So buena, guys. Here we go. Chicos, empieza la serie en Sudáfrica. Os quiero decir que podéis escuchar siempre el vídeo tal como se ha grabado, en inglés, en español. Simplemente tenéis que elegir en ajuste del vídeo interlingua, y si no, tenéis obviamente el doblaje en español, en inglés, italiano, portugués. Os lo quiero decir porque hay mucha gente que aún piensa que los vídeos están solo doblados. No, se pueden escuchar en idioma original. Aquí tenemos mi amigo Jeff. Sí, Jeff, un placer conocerte, amigo. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Estamos en Alexandra. Esta calle se llama Roosevelt, una de las calles más grandes de Alexandra. Vamos a hacer un tour de Alexandra, que es una zona, obviamente a lo largo del vídeo os voy a contar muchísimas cosas interesantes. Obviamente una de las zonas más peligrosas en absoluto, tiene más de 100 años de historia. Nelson Mandela vivió aquí. Va a ser un vídeo bastante épico. Vamos a darle porque he llegado anoche, tengo la mano que tiemblan por la adrenalina, he dormido muy mal. Bueno. Os voy a enseñar dónde se junta la gente, donde la gente fuma. Vale. Vamos a comprar uno y probarlo. Venga, vamos allá. Bueno, no voy a fumar porque... Bueno, uno, porque no fumo. Y segundo, porque si fumo ahora, vamos, me entra una paranoia que me cago encima. Entonces, estamos en Alexandra, fundada en 1912. Un barrio que tiene una historia bastante peculiar. Pensaba que era de un granjero blanco que quería hacer una zona aquí exclusivamente de blanco. Este plan no tuvo éxito, entonces decidió vender los lotes a las familias negras. ¿Y cómo lo llamó? Lo llamó Alexandra, en honor a su esposa, que supuestamente amaba a la gente. ¿Por qué es interesante? Pues porque fue uno de los pocos barrios de toda Sudáfrica donde las personas negras podían comprar con título de propiedad. Se llamaba freehold. No era simplemente una concesión que le daban los blancos. Todo esto entra en el extenso tema del apartheid. Os voy a hablar del apartheid en otros videos, algo terrible que ha ocurrido aquí en los años. Entonces, ¿por qué es una de las zonas más peligrosas? Pues porque es muy pequeñita, es un territorio de tan solo 8 kilómetros cuadrados, donde viven más de 400.000 personas. Quiere decir decenas de miles de personas por kilómetro cuadrado. Y ya sabéis, cuando hay pocas oportunidades, mucha gente en el mismo sitio, pues se crean problemillas. Los jóvenes intentan buscar una manera para sobrevivir. Perdonad que hablo un poquito así, medio raro, pero la verdad que la adrenalina, sobre todo cuando empiezo un vídeo en un país nuevo, es muchísima porque no sé bien cómo van a reaccionar. Podéis ver que se mezclan casitas normales a prácticamente chabolas. Todas las actividades comerciales están en el medio de la calle, como este chico que está limpiando. Muchísimas gracias a Timmy Carter, un youtuber griego, que me ha pasado el contacto de este chico. La vida está bien. Algunos tienen dinero, otros no se pueden permitir, por ejemplo, esos coches grandes. Casas grandes. Sí, casas grandes. Sí. Otros no, ¿sabes? Sí. Pero ¿quiénes son los ricos en esta zona? O sea, ¿a qué os dedicáis? Por ejemplo, aquí hay un coche precioso. Algunos son buscavidas, ¿ves? Hay gente que se busca la vida. Cuando dices buscavidas, ¿te refieres a emprendedores? ¿O gente que también hace, digamos,
Cosas delictivas. Sí, cosas delictivas. Sí. Emprendedores, ¿sabes? Eso forma parte de todo. Mientras estés ganando dinero, forma parte del curro. Es el curro. ¿Por qué necesitamos que tus amigos se queden con nosotros? ¿No es seguro que vaya solo contigo por esta zona? Sí, no es seguro. Pero en estos confío. Son auténticos tíos duros. Sí, tíos duros, vale. Son de verdad tíos duros. Entonces, ¿ves aquí? Sí. Venden comida. Buena comida. Venden... ¿Aquí? Sí. Sí, sí. ¿Es legal fumar en Sudáfrica? Sí. Qué raro, había leído que era totalmente ilegal, pero me acaba de decir que sí es legal. Estructura súper nueva. Bueno, estoy flipando. Esto es algo que vamos a ver probablemente en toda la serie de Sudáfrica. El contraste entre ricos, pobres, estructuras nuevas, chabolas. Mirad ahí, los techos hechos de chapa con piedras. Y esto que, vamos, es una pasada. Mira qué bonito. Otra cosa curiosa, justo al lado de Alexandria, creo en aquella dirección, si no me equivoco, está Sandown, que es una de las zonas más ricas. Entonces, si tú lo ves desde el mapa, ves una zona prácticamente solo de blancos. Aquí la parte ahí ya ha terminado, pero existen distinciones muy grandes. Y luego, justo al lado, pues eso, Alexandria, una de las zonas más temidas. Rooted in Culture, Gomorra, Cannabis Social Club. Es Gomorra. Gomorra. Sí, Gomorra. Como en Italia, la A mafia. este sitio lo llamamos Gomorra. Bien, ¿cómo estás? Bienvenido a Gomorra Cannabis Social Club. Muchísimas gracias. ¿Lo veis? Tiene full extract non-alcoholic. Perdona que tiemblo, pero repito, está bajando un poco la adrenalina, pero sigue. También gominolas. ¡Wow! Sí. Bien. Es cannabis. Este bombón prácticamente es como fumarte un y cuesta 60 each. Muy fácil hacer la conversión entre SAR, que es el nombre de la moneda de aquí, y euro. Simplemente hay que dividir por 20. Entonces, en este caso, un caramelo así son 3 euros, 3 dólares. Vamos, un precio todo joint. Están ya liados. Sí. Aprovecho de este momento de descanso en esta zona bastante tranquila para hablaros de algo que yo utilizo muchísimo y que recomiendo vosotros usar en vuestro día a día. Estoy hablando de CyberGhost, una de las VPN más famosas de todo el mundo. Y si te estás preguntando qué es una VPN, es una red virtual privada. ¿Qué quiere decir? Pues imagínate que cuando navegas en Internet, la red privada es como un túnel privado donde nadie puede ver lo que estás haciendo y además te puedes conectar desde otro lugar. Podrás tener acceso a más de 7.000 servidores en más de 90 países. Esto te permite conectarte de manera rápida y segura desde cualquier parte del mundo. Nunca te van a bloquear ni páginas ni servicios. Netflix, Disney Plus, Prime Video. Si por ejemplo estás, imagínate, en Estados Unidos, te puedes conectar a un servidor de España y ahí ver tus series favoritas. Además de todo eso, tu conexión está 100% protegida. Por algo es la VPN más recomendada en Trustpilot. Y ahora viene lo mejor. Con el enlace en la descripción tendrás un 85% de descuento. Eso quiere decir que te va a costar simplemente 2,10 € al mes. Y además te regalo 4 meses gratis. Aparte de todo eso, puedes conectar hasta 7 dispositivos. Tu televisor, tu móvil, tu ordenador, tu tablet, todo lo que quieras. ¿No estás satisfechos? No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tienes 45 días para darte de baja y obviamente tiene un servicio de asistencia 24 horas, 7 días a la semana. Amigos, descargaos CyberGhost, así podéis navegar tan seguros como yo. Te levantas bastante temprano. Sí, sí. Me escribiste a las 7 de la mañana. Sí, suelo levantarme sobre las 6. Sí. Luego, ¿Pero por qué? hoy por ejemplo estaba haciendo la colada. Vale. Entonces el agua aquí es un problema, ¿sabes? ¿No tenéis agua potable? Tenemos agua potable, pero a veces se acaba. Vale. Sí, así que... ¿Y la luz? La luz. A veces tenemos electricidad. Este es un problema bastante importante, lo de la luz. Pensad que esta zona la llamaban Dark City hasta los años 70, porque de 1912 hasta los 70 prácticamente no había alumbrado. Anoche llegué y pasé justo al lado de esta zona con el taxi y os lo juro, era oscuro, pero oscuro total. Mira este chico que tiene el peine ahí enganchado y podemos ver muchísimas casas tienen aquí botella rota por un tema de seguridad. Mirad estos niños.
Aunque ya sabes, puedes interactuar con ellos, saludarles. Sobona. Sobona. Cuando te encuentras con alguien, sobona. Es muy interesante que en Johannesburgo hablan más de 11 idiomas. El inglés es como el oficial, pero en realidad entre ellos hablan Zulu. ¿Verdad? Hablas distintos idiomas. No puedo hablar algunos idiomas, pero los entiendo. Venda, puedo hablar un poco de Sepedi, luego Zulu, luego Tsonga. Esos los puedo hablar. Para nuestros amigos, ¿cómo se dice hola en Zulu, por ejemplo? Hola. Ah, hola. Ah, buenas. Hola. Sabona. Sabona. Sabona es hola. ¿Y cómo estás? Unjani. Unjani. Sí. Sabona es Unjani. Buah, me estoy matando. Me estoy matando porque son 28, 29 grados caminando en subida. Estamos a final de primavera, está empezando el verano. He elegido Sudáfrica, de hecho, también por eso, porque en ese momento los países latinos que me faltaban por grabar habían temporadas de lluvia. Eso también da un poco la sensación de descuidado, de miedo, ¿veis? Porque hay varios coches abandonados. Dan un poco un aire a esta zona complicada. Aquí una señora que está atendiendo su ropa. Ahora estamos haciendo tiempo porque está viniendo un amigo suyo que es un atracador, también asesino, ha hecho cosas muy locas y justo ahora está en un funeral, un entierro de un amigo. Me ha dicho de no hablar del tema porque no le gusta, pero bueno, le quiero hacer algunas preguntitas. Parece un tío bastante loco. Entonces aquí... Sí. ¿Quieres jugar? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Vamos. Sí. Vamos, vamos. ¿Qué es esto? Es Amadais. Lo llamamos Amadais. ¿Apuestas? Vale, pones el dinero en el medio. Sí. Vale. Luego jugamos. Ha ganado, este ha ganado. Hemos perdido. Luego... ¿Por qué perdisteis? Amadais. Probabilidades de ganar. Muy Vale. altas, muy bajas. Dame 10. ¿10? Bueno, Sí, eso es. este soy yo. Ok, let's go. ¿Cuánto puedes ganar en un día? Un buen día. Depende de cómo esté el juego. Si el juego está caliente, puedes ganar al menos 11.000. Pones tu móvil, pones lo que sea Sí, que... tus joyas o lo que sea. Aposté mi móvil. Vale. ¿Se puede vivir de esto? Sí. ¿Así? Sí. ¿Sí? Sí. Joder. Esto es una representación exacta de cómo la gente que no tiene trabajo, tiene pocas posibilidades, no solo pasa un ratito, que es algo bonito, pero también puede vivir de eso. Gracias, chicos. Hello. Bueno, parece uno de los barrios gitanos que hemos visto muchísimo cuando empecé el canal, donde la gente vive muchísimo en la calle. Podemos ver que ahí, por ejemplo, en una pequeña tienda improvisada hay un olor súper fuerte. ¿Lo veis? Y la tubería está toda rota, huele súper fuerte a excrementos. ¿Veis? Sí. Ven. Ven por aquí. Quiero enseñarte. Sí, vamos. Sí. Sí, que nos guíe él. Así puede enseñarnos. Hola. Bueno, no sé dónde nos estamos metiendo. No. Bueno, obviamente no tiene ningún tipo de plano ni sentido. Aquí simplemente van levantando. ¡Guau! Es impresionante. Mirad la dimensión de esta pared. Literalmente toco con los hombros. Hola, señor. ¿Cómo está? Hay un baño. ¿Eso es baño público o de una casa? Baño público. Público. Sí. No hay control. Sí. Vienes aquí y te construyes tu casa. Haces lo tuyo. ¿Tienes que pedir permiso a alguien para construir tu casa o simplemente vienes y haces lo que Puedes quieres? comprarla. Sí, se escapan. Se escapan. Son tímidas. Sí. Señoras tímidas. Vale, hola. Hola, ¿cómo estás? Hay un macho que se está secando. Son un poquito ruidosos, por así decirlo. Ya sube muchísimo el volumen, pero es algo característico y divertido, la verdad. Mirad aquí. Esto, por ejemplo, es muy peculiar. Ves que hay una puerta, pero la taparon con otra casa. Puede ser que se ha caído la que estaba atrás, entonces han creado... Aquí simplemente han dejado la pared y han hecho otro piso. Entonces, ¿cuánto cuesta una casa? Cuando la compras. Sí.
Una habitación. Sí, Te puede salir por quizá 20, 30. vale. Y luego una chabola te puede costar de 15 a 20, 25, según lo grande que sea. 25.000. Sí. Vale. Shisha. ¿Quieres probar? Sí, hagámoslo. Sí. Se puede. Es como hecho a mano. Sí. Esta no. Esta la compran así. Pero la otra parte es solo un tubo. Sí, es una pipa. ¿Quieres probar? Probemos. ¿Se puede? Vamos a probar un poco de shisha. Bien. Gracias, tío. Gracias. Así, Rando. Me acabo de chupar. Me he puesto los dedos, pero me acabo de chupar la shisha del amigo. Que casi se pelean. Sí. Mi profesión es... Lo llamamos la calle. Así que cuando decimos la calle, significa que lo que haga falta para llenarte el estómago o mantener a tu familia, eso es lo que tienes que hacer. En lo que me especializo es en robo de coches con violencia y robo en viviendas. Recuerda, en Alexandra la gente hace muchas cosas. No todos hacemos lo mismo. Hay gente que solo hace robos de coches con violencia. Hay gente que hace robos en viviendas. Eso es entrar en la casa de alguien, atarlo, llevarse cosas de la casa y traerlas a Alexandra o a donde sea. Y luego hay gente que hace allanamientos. Eso es cuando estás en el trabajo, entran en tu casa y cuando vuelves faltan cosas. Así que no hacemos todos lo mismo. Mi especialidad son solo dos: el robo de coches con violencia y el robo en viviendas. Robo en viviendas significa que cuando intentas salir de tu patio o entrar, yo o entro contigo o te empujo de vuelta hacia adentro. Y te mantengo en tu casa, te ato. Nos llevamos lo que tengamos que llevarnos y ya te encontrará quien te encuentre cuando sea. ¿Estás dispuesto a perder la vida por el dinero? Nadie está dispuesto a perder la vida. Nadie. Pero, ¿qué puedes hacer? Si tienes hambre, tienes hambre. Si quieres comer, quieres comer. Todos queremos las cosas buenas. Y a veces elegimos el camino fácil. Decimos que esto es lo que podemos hacer. Y hay ciertos elementos ahí. ¿No es posible elegir otro tipo de vida en Alexandra? Sí, es posible. Todo en la vida es una elección que haces. Por desgracia, las elecciones que haces dependen de tus referentes. Creciendo en Alexandra, teníamos a estos, los llamamos hermanos mayores. Hacían lo mismo que hacíamos nosotros y los admirábamos. Igual que admiras a un abogado o a un médico. Así que los admiras y dices, quiero ser como tú. Pero luego, cuando ya estás dentro, te das cuenta de que lo que haces no está bien. Y para entonces ya es tarde. Porque ya has llegado a cierta edad. No fuiste a la universidad. Ya sabes, tus amigos ahora progresan, fueron a estudiar lo que sea. Entonces, ¿qué puedes hacer para estar a ese nivel? ¿Qué necesitas hacer ahora? Tienes que meterte en esa vida del crimen, la salida fácil. ¿Qué sientes cuando haces ese tipo de cosas? Miedo. ¿Adrenalina? Miedo. ¿Sabes? Siempre le digo a la gente que estos trabajos son difíciles. La razón por la que a veces te disparo no es porque quiera dispararte durante un trabajo. Es porque quizá me entra el pánico. Es porque quizá te vi moverte de cierta manera. Porque cuando haces estos trabajos, no sabes qué va a pasar. Siempre tienes que esperar lo peor para salir bien parado. No he visto un arma de fuego, pero no estoy seguro de que no lleves una. No he visto un arma, pero no sé si llevas un cuchillo o lo que sea. Veo que llevas una camiseta boxer. A lo mejor eres bueno con los puñetazos o lo que sea, así que significa que no debo acercarme a ti. En cuanto te acerques a mí, lo que pienso es, si usas los puños, te disparo. Así de duro es este trabajo. ¿Has disparado alguna vez a alguien? Sí. ¿Te arrepientes? ¿O simplemente No, es el pasado y ya está? no lo llamaría arrepentimiento por haberle disparado a alguien. Porque la mayoría de las veces significa que me hiciste algo para que yo reaccionara así. A veces es como un perro que no muerde. Si lo acorralas, morderá de vuelta. Peleará para salir. La falsa idea que tenéis es que cuando cometemos delitos matamos durante los delitos. No. Es una sensación en la que queremos que pienses que vamos a matarte.
Pero la mayoría de las veces no es lo que queremos. En cambio, las muertes son entre nosotros, por rangos. Y por lo que llamamos respeto, crédito en la calle. ¿Sientes rabia por vivir en esta zona? ¿Te despiertas, ya sabes, con mucha No. rabia? Cuando me despierto, te preguntas, ¿por qué tiene que ser así la vida para mí? ¿Por qué otra gente vive mejor que yo? Es incomodidad. Incomodidad. Sí. Estoy aquí con una cámara, un teléfono, ya sabes, yo solo. Tú conoces a todo el mundo aquí. Eres un criminal. No te lo tomes como una ofensa, pero ese es tu trabajo ahora mismo. ¿Por qué no me quitas mis cosas? ¿Por qué me respetas? No te respeto a ti, respeto a mis chicos. No te lo quitamos porque aquí es donde vivo. No tengo otro sitio a donde ir. Vale. Así que si ahora te lo quito, será más fácil que la gente me encuentre, porque habrás reducido la zona en la que pueden buscar este sitio. No tiene sentido. Y por cierto, aunque me lleve tu cámara y tu teléfono, digamos que por esas cosas me den 3.000. ¿Crees que merece la pena? No. Creo que nunca merece la pena. Aunque entres en la casa, ya sabes, de una persona rica, nunca merece la pena. Para mí es demasiado loco, ya sabes. Pero es más dinero. En cambio, tú aquí tienes un teléfono, tienes una cámara, quizá llevas 1.000 rand en el bolsillo. No merece la pena. Es calderilla, no merece la pena. ¿Cuáles son las peores cosas que viste con tus propios ojos? Algo que te hace... Salir de una escena donde hiciste todo bien. Entraste en la casa, te llevaste todo de la casa, lo metiste en el coche, ahora conduces de vuelta a Alexandra. Y mientras conduces el vehículo, llevas a tu amigo al lado, en el asiento del copiloto. Ahora empieza una persecución. Es la policía. Vienen coches de seguridad. Se produce un tiroteo y la bala entra por la luna trasera y le da directamente a tu amigo. Le da en la cabeza. Ahora tienes masa encefálica en la ventanilla y es tu amigo. Ahora te das cuenta, mientras conduces intentando escapar de esa gente, de que esa bala era para mí. Y lograste escapar. Lograste escapar. Por eso estoy aquí ahora. Pero para mi amigo no fue así. Pero te das cuenta de que en realidad esa bala era para mí. La gente que no hace tu trabajo piensa que los criminales no tienen corazón. Pero no es verdad. Era tu amigo. No es verdad. Así que sentiste mucha... Tienes sentimientos. Recuerda, incluso al principio, cuando pasas por estas cosas, es por una emoción que tienes. Quizá te llamó tu madre. Ella no, quizá, digamos que tu madre tiene cáncer. Déjame ponerte un ejemplo. Sí. ¿Cuánto cuestan los medicamentos contra el cáncer? Es muy caro, sí. Estás trabajando. Ni siquiera ganas lo suficiente para mantenerte a ti y a tus hijos. Por otro lado, tienes que enviar dinero a tu madre. Entonces llega la decisión. Por lo que te rodea y por la gente con la que estás, te dicen, no hay otra manera en la que podamos conseguirte 90.000 o 80.000. Con eso tendrás para unos 4 meses. Lo pensarás y al principio dirás que no, pero tu madre va a peor. Pero esto es un ejemplo que estoy poniendo. Sí. Hay muchos ejemplos que podría poner. Sí. ¿Entiendes? Que entras en esta vida porque quieres solucionar esto, pero en realidad no lo solucionas, lo empeoras. Por ejemplo, quieres salvar la vida de tu madre, ¿vale? Así que necesitas ese dinero. Está bien que entres en la casa de un rico y mates a un rico por ese dinero para salvar a tu madre. No está bien, pero la vida es así. No está bien. Están matando a alguien o quitándole algo a alguien. No está bien. Pero si ahora me tuvieran que dar a elegir quién debe morir en un accidente, tú o yo, te elegiría a ti. Claro. Y yo te elijo a ti. Claro. Ese es un comportamiento humano normal, aunque sepas que está mal hacerlo. Pero siempre hay algo que te empuja a hacer esa cosa en concreto. ¿Cómo te imaginas tu futuro? No diré orgullo, pero siempre sueño con las cosas buenas de la vida. Las cosas bonitas de la vida. Una buena familia, una casa vallada en algún sitio, mis hijos jugando en mi patio, buen colegio, buena universidad, con mi mujer a mi lado. ¿Cómo voy a conseguirlo? No lo sé.
Pero ese es el sueño que tengo. Quiero ver un mundo donde nadie sufra. Quiero ver un mundo en el que no veamos blanco y negro. Quiero ver un mundo con igualdad de oportunidades, donde el sistema no manipule a unos para el beneficio de otros. Este es el mensaje que creo que el mundo debería escuchar y conocer. Que todos somos uno. Intentemos levantarnos unos a otros. Si tú sabes, tiéndeme la mano. Yo levantaré a otros 4 y ellos a otros 8. Ese es el mundo que deseo ver. Aquí hay unas columnas griegas y están todo el mundo mirándome así. ¿Qué hace? ¡Guau! Flipas, ¿eh? Y dicen cosas cuando me pasan al lado que obviamente no entiendo. Espero sean positivas. Por ejemplo, mira este turista. Pero no creo que sean tan bonitas en realidad. Aquí hay que caminar un poquito así. ¡Uy! ¿Ves cómo estos son pasadizos? Sí, Así es una manera más fácil de ir a otra calle en lugar de dar la vuelta. sí. Sí, sí. Así que los usamos a diario. Hasta estos son baños. Está lleno de baños públicos. Sí, 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 sí. ¿Pero por qué hacen Sí, eso? pero estos no huelen bien. Eso es normal. Eso pasa en todas partes del mundo. Nunca huelen bien. Mirad esta casa, por ejemplo, hecha exclusivamente de madera. Increíble. Y ahí arriba la han hecho de chapa, la ventana con plástico. Muy humilde. Qué guay poderos enseñar a vosotros estas zonas y poderla vivir yo también, porque sin este canal de YouTube sería totalmente imposible. Mirad la gente detrás mío, qué pinta tiene. En realidad aquí todo el mundo tiene pinta de poder ser un poco peligroso y te miran un poco raro, pero en realidad no son generalmente malos. Lo que sí que hay que decir que Johannesburgo entra en el top 5 de las ciudades más peligrosas de toda África. Entonces, con contacto todo bien, sin contactos no sabría. No pagamos el agua. Ah, Todo es gratis. Sí. el gobierno simplemente la cogéis y ya está. No, aquí en Alexandra la gente toma la electricidad. Vale. Solo el agua es gratis para todos. Vale. Sí, pero Le he preguntado dónde puedo tirar la botella y me dice, tírala en el suelo. Y podéis ver que es así. Me dice, este es Alexandra, aquí no pagamos nada, así que lo puedes tirar donde te la ganas. Mirad estos edificios. Esta la ha hecho el gobierno. sí, sí. Vale. Estos son pisos. Estos son pisos. Estos son apartamentos que ha hecho el... Madre mía, hay una contaminación acústica de bastante. La ha hecho... Y este chico grita, ¿cuáles son las paradas? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Soy de Italia. Encantado. ¿Cómo es la vida aquí en Alexandra? Cuando vine aquí por primera vez me dijeron no vayas allí. Y dije, ¿por qué? Ya sabes, estoy seguro de que está lleno de buena gente. ¿Pero es peligroso o no? Se llama Alexandra. ¿Sí? No es peligrosa. Si respetas, recibes respeto. Sí. Por la noche quizá es un poco más complicado. Sí, es complicado. Sí. De noche es mejor quedarse en casa. Quédate en casa. Sí, sí. En Italia es igual. Por la noche es mejor quedarse en casa. Vale, gracias chicos, gracias. He visto que tenía un diente de oro, porque aquí, como en muchos países latinos, siguen haciendo operaciones así, los dentistas con materiales como eso, el oro. Muchas veces en los países como Honduras, creo, veía un montón de plata. No sé qué tipo de material es. Aquí hay cosa típica. ¿Qué es esto? Son aperitivos. Mira estas cosas. Qué bien. Aquí están jugando a cartas. Aquí a la gente le encanta jugar. En la calle. Juegan a las cartas, juegan a los dados. Está bien, está bien. Porque con los dados hay gente que se compra coches jugando a los dados. De verdad. Sí, Pero tienes que tener mucha suerte. sí, 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 sí. ¿Crees que si llamo ahora a la policía, cuánto tardarán en venir aquí? 30 minutos. 30. Una hora. Quizá una hora. Vale, vale. Aquí hay una pequeña... Hello, all good. Chao. Aquí te hacen uñas
y vemos que están un montón de niños. ¿No hay colegio hoy? Sí, Sí, ¿ya habéis ido al colegio? sí, ¿Sí? ¿Estuvo bien? sí. Genial. Chao. Bye. Chao. Adiós. Bye. Chao. Se ríen, gritan, pero estoy pasando muy bien. He pasado la noche sin dormir. Boy. ¿Qué es boy? Cuando decimos voy, ¿Voy? es como que nos llamamos voy entre nosotros. A ti también podemos llamarte. Voy. 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 Estoy aprendiendo un poco aquí del... Estoy empezando a hablar aquí un poquito como ellos. Hay que adaptarse, ¿no? A la cultura, integrarse al 100%. Me quiero un chico. Mirando. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Estoy bien, amigo. Encantado. Ah, viniste con ese tío. Con el tío, sí. Ah, confío en él. ¿Confías en este tío? Vale. Gracias. Ven por aquí. ¿Veis lo que hacen para Increíble. sobrevivir? Sí, es una pasada. Es ambulante. Está guay. Sí, viene a ti. Tiene como un carrito lleno de fruta y masaje. Y lo hacen por dinero. Sí, y son gente muy joven y trabajadora. Pero normalmente suelen ser mozambiqueños. Ah, ¿por qué? Porque los sudafricanos nunca harían esto. ¿Por qué? Suele ser cosa de Mozambique. ¿Hay algún motivo en concreto? ¿O no os gusta hacer este tipo de trabajo? ¿O...? No sé cómo decirlo, amigo. No podemos empujar un carrito así, porque este es mi barrio. Yo sé dónde conseguir dinero. Ellos vienen de Mozambique y no tienen nada. Cualquier cosa que consigan, Sudáfrica es mejor para ellos. Así que puede empujar un carrito sabiendo que en un día va a conseguir 100 rand. Pero yo empujar ese carrito por 100 rand no puedo. ¿Por qué aquí nadie intenta quitarme mis cosas? Porque es territorial. Vas con gente conocida. Ah, vale. Te respetan. Sí, Sí. es solo una cuestión de respeto. Y de que Alexandra es pequeña. Sí. Puede que no sepa dónde vives, pero sé dónde encontrarte. Pero oye, si ahora viene un tipo aquí quizá con una pistola Sí. y dice, Blanco, dame tus cosas. No va a pasar. Sí, pero si pasa, o sea, ¿qué podéis hacer? O sea, vosotros. Es difícil para todos, ya sabes. Os conocen y saben que no van a hacer tonterías. Sí, no van a hacer esa tontería porque ves las condiciones en las que vive el sudafricano de a pie. Y no va a pasar. Pero si llegara a pasar, déjame darte un consejo. No te resistas. Sigues en el país. Los encontraremos. Vale. Porque tu vida es más importante que lo que llevas en el bolsillo y tu cámara. Pero te aseguro que si vienen y te lo quitan, no te resistas. O sea, me tengo literalmente que poner así, mira. Los encontraremos. Bueno, me está diciendo que si alguien viene con una pistola o me quiere robar... Hello. How are you? Es mejor no luchar. Dale lo que tienes y te callas, porque tu vida es mucho más importante. Pero me dice al mismo tiempo tranquilo, porque lo vamos a encontrar. Ok. ¿Entiendes, hermano? Sí, es una locura. No es por miedo, Yeah. es por tu propia seguridad. Claro, claro. Porque Alexandra es muy complicada. Para la gente dedicada a la vida criminal, este lugar es muy buen sitio para esconderse. Es muy bueno para esconderse, exacto. Si yo estoy en una de estas habitaciones, no puedes registrar todas. Es imposible que la policía te encuentre. Es imposible encontrarme a menos que un amigo mío te Sí. diga dónde estoy. Así es. ¿Qué necesitas? No. Por favor, no. Tú decides. Por favor, no. Decide tú por mí. Gracias, hermano. No hay problema, hermano. Este tío puede sufrir adicción a alguna droga. Sí. ¿Qué tipo de drogas consume la gente aquí en Johannesburg? Creo que la ñaupe es lo que queda de la... Como lo chungo. Sí, lo chungo. Los restos. Y luego tienes Mandrax. La marihuana es normal, por todas Vale. partes. Pero sí, sobre todo es... Mandrax. ¿Y quién maneja todo esto? ¿Hay una gran organización criminal o...? Mira, hermano, aquí es difícil hablar de esas cosas. Hay capos que suministran todo esto y se lo dan a estas casitas que venden.
No sabemos bien quién es, pero sabemos que siempre entra un suministro enorme. Y en cuanto intentes quedarte con ese suministro, lo que vas a recibir es un tiro en la cabeza. ¿Un tiro en la cabeza? Eso es. ¿Crees que la drogadicción es un gran problema aquí? ¿O no es para tanto? En cualquier lugar donde ves este tipo de entorno, siempre habrá ese lado malo. Porque mira, ahora mismo hasta tengo alcohol en la mano. Este es el problema de los sudafricanos negros, especialmente de lugares como este, que la única forma de entretenimiento que tenemos es... Si no es esto, es... Drogas, apuestas. Apuestas, porque no tenemos parques. No podemos ir de picnic. ¿Cómo está, señor? ¿Tú arreglas zapatos? No. ¿Tú arreglas? Sí. ¿Cómo era Alexandra en los 90, en los 2000? ¿Era diferente o...? Sí, es diferente a la Alexandra de antes. Ahora hay mucha diferencia. ¿Era mejor antes o ahora? Antes era mejor. ¿De verdad? Sí. ¿Ahora es más peligrosa? Ahora es peligrosa. Porque por la noche a veces se oyen disparos. Ya ves, cuando duermes de noche, a veces a las 9, son disparos. Sí. Dales lo suficiente para ser sirvientes, pero no les des lo suficiente para poder valerse por sí mismos. Creo que estaría bien dejar de hablar de negros y blancos. Todos somos personas. Sí, todos ¿sabes? somos personas. Ni negros, ni blancos, ni asiáticos, ni rojos. Solo personas, ¿sabes? Eso es. Muchísimas gracias por tu tiempo. Siabonga. Siabonga. Vale. Siabonga. Vale. ¿Qué es siabonga? Gracias. Gracias. Mira, hacemos un cambio así de estrategia. Me van a grabar así desde afuera. Repito, algo muy interesante. Lo que se ha vivido aquí durante los años del apartheid creo que no se ha vivido en ningún otro lado del mundo. Había negocios diferentes, barrios diferentes. También si subías a un autobús había... ¿Verdad? Si subes a un autobús, había un asiento solo para gente negra y un asiento solo para gente blanca. Todo estaba separado. Todo estaba separado. Cualquier cosa que hicieras, ya fuera un autobús o un baño, un restaurante, siempre existía esa segregación, donde había un lado de blancos y un lado de negros. Ok. Eso sigue ahí. Ya sabes, ¿cómo decirlo? Algunas personas negras aún tienen la mentalidad de que una persona blanca es mejor. Es una tontería. Pero ¿por qué voy a ser mejor solo porque soy blanco? No tiene sentido. Así que si escuchas de lo que hemos estado hablando todo este tiempo, todo lo de una persona blanca es mejor. Mejor vida, tienes un coche, todo mejor, tienes empresas y lo que sea. Tenemos que venir a pedirte. Así que automáticamente crea eso de, no, ese es mejor. Sí. ¿Entiendes? Sí. Pero es el sistema el que ha creado esto. Ya. Y por desgracia, o más bien por suerte, la gente negra ahora intenta salir de eso. Están intentando tener lo suyo. Están intentando construir algo para sus futuras generaciones. Chicos, eso maravilloso. Mirad aquí. Nelson Mandela Yard. Todos los turistas cuando vienen aquí van a ver otra casa que se encuentra en Soweto, otro barrio. Pero Nelson Mandela en el 41 pasó 2 años justo en esta casita. ¡Qué locura! Os lo juro que, mira, espero que se pueda apreciar. Piel de gallina porque es una persona que ha hecho tanto para la comunidad de las personas negras aquí que, bueno, es algo maravilloso. Bueno, tengo que dejar de grabar, no sé por qué. ¿Puedo mostrar esto? Hay momentos que no puedo grabar porque van a hablar con personas y me dicen de bajar la cámara. Mira aquí. Muy bonita la frase que dijo. Yo en Alexandra tuve un hogar, pero no tuve casa. ¿Por qué? Porque sintió este sentido de pertenencia, pero no tuvo una casa. Esta era simplemente una pequeña habitación que alquilaba un señor mayor. Para nosotros es normal que alguien se quede aquí en la calle, sin motivo. Pero que sea normal para ti no significa que no sea peligroso. Ya sabes, es normal. Para mí es normal. Pero a la vez es peligroso. Entendemos de dónde viene la idea. Estás acostumbrado al entorno. Conozco a un tipo que estaba bien situado al que le dispararon justo en la entrada del portón. ¿Entiendes? Así que no es algo aislado de Alexandra.
En Alexandra pasa porque está superpoblada. Por eso lo hace mucho, mucho mayor. Se magnifica. Pero es la norma en Sudáfrica. Sí, sí. Demasiada gente en este lugar pequeño. Sí. Es un gran problema. Mira cómo van bajando, así, ¡pum! Top. Brutal. Otro se tapa la cara. Tengo que captar eso. Uy. Dice que quiere mi cámara. Pues voy protegido, así que hoy no. Esta gente vive mejor, digamos. Estas son buenas casas. Sí. Así que estas son las casas que se construyeron después del apartheid. Ah, vale. Así que estas eran... Las llamamos pisos. Son pisos, claro. Pero es una forma de vida mejor que... Por desgracia no podemos entrar en una porque aquí no conozco a nadie. Vale. Pero ya se ve que hay una diferencia. Incluso puedes ver que estas las llamaban showrooms. Showrooms. Después... Sí, tienen sus propios patios. Es como si estuvieras en un barrio residencial, pero sigues en Alexandra. Así que esto es lo que llamamos un poco de... Clase media, sí. Clase media, ¿los ves aquí? Está muy bien. Está muy bien. Mira la diferencia. Estos son todos nuevos, pintados, exacto. Tranquilos. Buah, es un cambio importante. Enséñame tu pistola. Ah, esa es falsa. Sí. Vale, bien. No compres una de verdad, ¿eh? Nada de reales, solo de juguete. Sí, tienen un problema, por lo que veo, bastante gordo de recoleta y moscas y basura por todos lados. Lo que nunca falta en ningún barrio, pobre o no pobre que sea, son las antenas estas para la televisión. Todo el mundo, da igual su clase social, tienen una televisión. Y aquí no sé qué es, pero está lleno de cámaras de seguridad. ¿Es normal aquí tener bebés muy joven? Sí, sobre... Muy, muy normal. Desde los 15. ¿Desde los 15? Sí, 16 o 15. 16 en realidad, digamos 16. No sé, no sigan diciendo. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Es muy común ver niños muy pequeños por la calle, ¿lo veis? Y mujeres ahí que te saludan. Chicas guapas, ¿eh? Sí. Mujeres guapas. Es verdad que estoy sorprendido con la belleza de la mujer. Mirad allá, hay otras dos. Aparte de tener un cuerpo muy bonito, no sé, tiene una fisonomía de verdad impresionante. ¡Uy! No cojas mi cámara, no cojas mi cámara. Hizo así. Te pillo la cámara. Ten cuidado. No, voy. Sí, sí. Vamos hacia ese lado. Pero estoy contigo. Dices, si pasa algo, voy a encontrarlos. Los encontraremos. Vale, entonces. Pero ahora más vale prevenir que curar. Claro, tienes mucha razón. Bien. Claro. Ay, perdón. Joder. Sí, ¿lo encontraste? Bien. Wow. Joder. Desde la nada estoy jugando fútbol. ¡Pum! Con niños pequeños. Ok. Intenta marcar aquí. Uy. Está bien. Hola. Buen jugador de fútbol. Ya. Hola. Mira con qué han hecho la bola. Es simplemente un trocito de plástico. Y con esto juegan. Bueno, cada uno se apaña un poco como puede. Perdón, ¿eh? Todo bien, todo bien. Vale, chicos, nos vemos. Adiós. No sé si hablan inglés porque no me contestan. Aquí los chicos que están sentados.